Muy buenas tardes, Nabil, muy buenas tardes a todos. Programa número 3 en el barrio de Villa Crespo. Un programa cargado de política, un cambio sustancial en lo que fue lo futbolístico. Según Fabio, no hay que ponerse muy contento todavía. Pero bueno, vamos a desandar todo lo que vaya pasando. Tenemos cosas de esto que vamos a charlar también con nuestro invitado. Y bueno, esperemos que estén del otro lado y que nos acompañen. Y los que quieran acercarse, estamos en Corrientes 5500 en la pizzería Nápoles. Y ya que lo mencionábamos, nos metemos de lleno con Pablo Tromber, nuestro invitado del día de hoy, que ya está sentado a la mesa y se ha acercado gentilmente para hablar con nosotros, integrante de la lista de primera, candidato a presidente en las últimas elecciones que perdieron con la oficialista que está hoy gobernando el club. Bueno, bienvenido Pablo, gracias por haberte sentado acá a la mesa de Pizzería Nápoles con nosotros. Bueno, hola Nadir, buenas tardes a todos. Bien, bueno, gracias por la invitación y bueno, antes que nada le pido disculpas, el miércoles pasado me surgieron 2 reuniones justo a la hora del programa, así que bueno, no pude estar, así que bueno, disculpas a todos los oyentes y a ustedes que están acá trabajando. No hay ningún problema, nos metemos de lleno con lo que fue el veto de los terrenos. La semana pasada estuvimos hablando con Camila Rodríguez, comunera de aquí de la Comuna 15 de Villa Crespo, y nos contaba que realmente no estaba muy claro que eran cuestiones técnicas simplemente las que Horacio Rodríguez Larreta aducía en el veto, entonces que no se entendía muy bien. Bueno, ¿cuál es tu visión y parte de Bohemios de Primera, qué ideas tienen de cara al futuro? Bueno, esto no sé si ustedes lo saben, empezó después de las elecciones del 2014, allá por noviembre, nosotros empezamos con este proyecto. Hubo algún inconveniente con el oficialismo, con la comisión directiva de Atlanta, donde por ahí muchos no estaban de acuerdo con nosotros llevar adelante este proyecto, porque era un tema que lo querían llevar adelante ellos. Hicimos algunas tratativas ese año con algunos legisladores y al año siguiente el oficialismo, la comisión directiva, metió este proyecto dentro de una comisión de la legislatura que se empezó a tratar y fue el proyecto que la ley esta que se aprobó después el año pasado y hoy Larreta la vetó. El proyecto primero que nada entró sobre tablas, sí, o sea, entró sobre el final del último día de la legislatura y ese proyecto los legisladores no tuvieron tiempo de hacer de tratarlo dentro del recinto, sí, solamente se aprobó y no hubo ninguna discusión sobre el mismo. Eso es un punto que en proyectos anteriores, donde fue lo de la sede social, se ha tratado y cuando nos dan después, nos renuevan el comodato por 10 años más, eso se trató dentro de la legislatura. Por lo tanto, es importante vivir ese momento para saber dónde estás parado. Este año Atlanta esta vez no lo vivimos, ese momento entró sobre tablas, se aprobó por unanimidad, creo que 2 votos en contra estuvo, y no sabemos qué pensaba personalmente, si bien todos los legisladores después dependen de un partido político, donde reciben también directivas y órdenes, en este caso no sabemos tampoco la opinión de cada legislador sobre el proyecto, porque tampoco el proyecto está claro qué es lo que quiere hacer Atlanta, ¿sí? Y cómo está el terreno. Nosotros en la carpeta que habíamos armado teníamos imágenes de adentro del predio de cómo estaba, qué era lo que nosotros queríamos hacer. Teníamos al Boys, le dieron un terreno parecido que no era de All Boys, que está enfrente de la cancha. La legislatura se lo aprobó y se lo dio al Boys, a ese terreno. Entonces teníamos como algunas excusas importantes dentro de lo que iba a ser el proyecto y la presentación en la legislatura para que cada uno de los legisladores pueda ver esa carpeta, esas imágenes de cómo está el terreno, porque en realidad esto pasa primero porque Atlanta necesita los metros por el microestadio, porque el microestadio ocupa mucho lugar y Atlanta perdió mucho terreno para lo que es una expansión social para lo que hoy es el barrio, y segundo, porque ese terreno, todos sabemos en Villa Crespo, que está abandonado hace muchos,
y muchos años, que hay ratas, que hay descarte de cosas, que entran y salen, el auto prendido fuego. Entonces está una situación realmente para los vecinos, es una situación fea tener eso abandonado durante 50 años enfrente de tu casa. Dos preguntas te quiero hacer. Primero, salió casi por unanimidad, dijiste, y los legisladores ni lo trataron. Esto puede ser una cosa política, que necesitaban los votos de la gente de Atlanta para poder tener más caudal de votos en las elecciones y después empezar a desmenuzarlo y sacarlo como lo hizo la de Larreta, de vetarlo. Y la segunda pregunta es, la parte de inversión, de gasto, de la reparación de todo ese terreno, ¿corría por parte de Atlanta? Sí, eso corría por parte de Atlanta, y eso es un tema legal medio complicado. Yo me asesoré, hasta nosotros corríamos riesgo de que el dueño del terreno nos demande a nosotros por querer expropiarle esta ley. Teníamos alguna responsabilidad sobre la expropiación del club. No es el caso de lo que fue la sede social, ¿sí? Porque era distinta la ley, porque era nuestra, parte de la ley era distinta, el proyecto de ley era distinto. Con respecto al veto en sí, el miércoles pasado yo tuve 2 reuniones con 2 legisladores distintos, y para uno es una cosa y para otro es otra, ¿sí? Entonces, tengo que seguir trabajando en esto para saber cuál es la verdad. En conclusión, vemos que puede haber, un negocio inmobiliario, ¿sí?, que ha encarado el dueño del terreno aprovechándose de el futuro microestadio que está construyendo Atlanta, ¿sí?, o una herramienta política de algo que ha sucedido con respecto, que tiene que ver con respecto a Atlanta, a la utilización política que hoy ha tomado Villa Crespo, con la Junta Barrial que juega para la Cámpora, la misma Camila Rodríguez que está con Atlanta, y un montón de sucesos más que han pasado dentro de lo que es el barrio, y por supuesto Larreta y su utilización política de esto. No lo vio ningún legislador, no lo vio nada, solamente lo aprobaron, no se trató, no es que era algo que él iba en contra de lo que habían decidido y habían charlado durante 1 hora en una sesión, sino que fue algo que pasó por ahí, se aprobó y nadie lo vio. Por eso lo vetó. Hay que seguir trabajándolo, que lo haya vetado no quiere decir que no pueda volver a entregarlo, pero no creo que sea ya, ¿sí? Hay que trabajarlo. Por lo menos tenemos todo este año para hacer de última, probamos cada uno, nosotros intentamos acá con este proyecto, el oficialismo de Atlanta lo probó. Yo hoy lo que diría, y pensando en voz alta, es: podemos armar una comisión directiva, una comisión de seguimiento de esto para ir a tratar este tema, porque este tema no es ni para Bohemia de Primera, ni para Renacimiento Bohemio, ni para Greco, ni para Cors, ni para Tromber. Este tema es para Atlanta y para nuestros hijos y futuras generaciones de hinchas bohemios y vecinos de Villa Crespo, que tenemos que intentar acercarlos al club y brindarles lo mejor que podamos para que hagan actividades como corresponde y no como está pasando en algunos casos, no ahora. Pero sos optimista de que esto se pueda volver a hacer y que Atlanta pueda recuperar estos terrenos, tenerlos por primera vez. Sí, totalmente. Me parece que hay que continuar, hay que armar una mesa de negociación con Larreta, que fue el que vetó, y el punto es ese, ir a preguntarle a él, vamos a hacer nosotros desde nuestro punto, desde nuestra agrupación, vamos a hacer todo lo posible, acercarnos a Larreta, a que nos cuente qué es lo que sucedió y cuál es su visión y qué pasa. En lo posible trataremos de escucharlo para ver qué opina y cuál es la decisión del PRO en hacer esto. Rescato una frase que dijiste, que es armar una comisión conjunta entre todas las Atlanta, inclusive comisión directiva oficial y oposición representada por oposición, lo de la nueva agrupación, todos. O sea, hablando de eso, quise hacer una pregunta. La agrupación que se está armando es parte de la gente que estaba en la comisión directiva actual.
Bueno, uno de los que encabeza o estaba juntando firmas el otro día, igual esto ya lo sabíamos de antes, que se había ido de la comisión directiva, es el vocal titular número 1, Sami Halfon, él es uno de los que encabeza. Bueno, lo tenemos acá a ellos, después de la charla con vos lo vamos a tener y le vamos a preguntar. ¿Sos optimista? Porque serían 3 agrupaciones en un club donde somos bastante pocos. En las últimas elecciones votaron menos de 1000 personas, 850 personas, ponele, votaron. Mira, acá el reglamento de Atlanta, bueno, el reglamento de Atlanta es viejo, porque es un reglamento de cuando Atlanta tenía una masa societaria importante, pero yo creo que se puede hacer tranquilamente. Lo planteé antes y lo planteé ahora. El estatuto dice que todos los socios tienen que asociarse con fines políticos, o sea que nosotros no podemos cuestionar a alguien que mañana se hace socio y quiere armar una agrupación, nosotros no lo podemos cuestionar. También dice que para asociarse lo tiene que llevar otro socio, ¿sí? O sea que si se hace socia gente que no lo lleva otro socio, eso tendría que verlo la comisión directiva, no tendría que verlo Pablo Tromber. Y bueno, la política es así, la democracia es así, bienvenido sea. Nosotros venimos con una democracia muy joven, de 35 años sin elecciones, y en la historia de Atlanta fueron los peores 35 años de su historia, a nivel social y a nivel deportivo y a nivel futbolístico. Antes Atlanta competía en todo, jugaba en primera, tenía una sede bárbara, tenía más de 10.000 socios, y hoy tenemos 3.000 y pico, 3.500 socios. Estamos en la tercera categoría del fútbol argentino, jugando contra equipos inexistentes que, si vos repasas un poquito de la historia, duele. Yo tengo casi 40, no vi esos partidos de Atlanta y la verdad que sufro mucho. Me gustaría trabajar fuerte para lograr el cambio que necesita el club y salir del barro, ¿no? Pablo, ¿qué es lo que les faltó para las últimas elecciones y qué es lo que tienen en proyecto para, bueno, las futuras que faltan aún? Bueno, lo que nos faltó, nosotros teníamos un muy buen proyecto. Nos faltó en principio el padrón de socios, que nunca lo tuvimos, hasta el día de hoy no lo tenemos, que es algo muy importante. Solamente terminamos para que ser claro, como si un partido político al momento de una elección el partido opositor tiene que ir a la puerta del colegio, ¿viste? Cuando vos llegás y te buscás para entrar a votar, bueno, imagínate al presidente del partido político opositor yendo a la puerta del colegio a mirar quiénes son los socios que votan. Es raro, pero a nosotros nos pasó. Un poco intimidante, ¿no? Sí, es raro, fue muy dañino para nosotros, nos creó mucho daño, porque no teníamos 1000 y algo de plataformas que habíamos invertido plata en revistas y esas plataformas para entregársela a los socios y no pudimos hacerlo, nos sobraron la mitad, las otras las repartimos en Cali y Corrientes y no sabíamos si eran socios. La verdad que fue complicado ese momento, pero bueno, lo quiero dejar atrás. Le pusimos una mejilla, no vamos a poner la otra esta vez, por eso vamos a contar con ya el año pasado tuvimos la primera reunión, este año tuvimos la segunda reunión y llegamos a un acuerdo con uno de los mejores equipos de abogados del país. Son los socios de Gil Lavedra, así que en este caso no va a ser lo mismo, no van a poder, la verdad fue un sufrimiento muy grande para nosotros, nos hizo mucho daño, entonces hoy creemos que va a ser importante directamente que el estudio interceda en esto para llevar unas elecciones. Y la otra era... ¿Qué es lo que, digamos, plantean para las próximas? No, bueno, dentro de lo que es la plataforma anterior, le vamos agregando cosas. El proyecto de Atlanta Corrientes es un proyecto que para nosotros está vivo, que tenemos mucha fe en él y queremos llevarlo a cabo. Ese proyecto abarca hasta Corrientes, ¿sí? Ese proyecto no abarca solo hasta el terreno. Creo que es un buen momento para empezar estas negociaciones. Por más que mañana, lo digo por primera vez, este proyecto de Atlanta Corrientes es hasta Corrientes, ¿sí? Yo lo único que dejaría de Corrientes sería Hito, para que se den una idea y anda a pedirle la publicidad. Porque realmente siento que Corrientes y
pasa a ser a veces, sin discriminar, pasa a ser José Cepaz, y nosotros vivimos en Villa Crespo. Me gustaría que Corrientes y La Vía encontrarme con algo mucho mejor, ¿sí? Que le va a servir también, como siempre, a la gente del barrio. Después tenemos un proyecto de inferiores, que es un proyecto que está en la plataforma. Ahora justo este año empezamos a armar un video que va a ser un PowerPoint, está muy bueno, que va a ser muy emotivo, que tiene mucho que ver con cosas del pasado, con cosas del presente, nosotros lo que queremos hacer. Y realmente tenemos todo pensado, ¿sí? Hasta poner a los empleados que están en la sede social en blanco. Eso, decirlo, no es que estén, yo digo, estar en negro, no es una crítica. O sea, hay que ponerlos a todos en blanco, porque existe un convenio colectivo dentro de lo que es UTEDIC para poner a todos los empleados en blanco sin tener que pagar 15 pesos de cargas sociales. Porque en este convenio de UTEDIC está contemplado que las asociaciones como esta tienen empleados que van 3 veces por semana, 2 horas. Me interesa enfatizar un poco en lo que decías del tema inferiores, porque hace 2 años ya que Atlanta era un semillero importante, ahora no viene saliendo casi ningún jugador, incluso ya con Ciales parecía que estaban totalmente tapados los chicos inferiores, ahora está apareciendo alguno. ¿Cuál es el proyecto que tienen ustedes para las inferiores? Bueno, en principio que jueguen, darle rodaje a los chicos inferiores, porque el proyecto de inferiores tiene mucho que ver con la primera. Si vos siempre le pones una barrera que no la pueden pasar los chicos, es muy difícil competir contra jugadores que ganan 80.000 pesos y comisionan con representantes, técnicos y todo. En el fútbol primero tenemos que entender que hay mucha comisión dentro de lo que son las contrataciones de los jugadores. Entonces, cuanto menos contratemos, ¿sí? Tenemos que tener un técnico también, es muy importante tener un técnico que quiera poner a los jugadores, ¿sí? No solo que lo diga o que lo suba o que le hagan primer contrato, porque todos los años hay algunos que hacen primer contrato, pero en este caso de día casi viene otro delantero de Atlanta y nosotros tenemos 2 9 ya de las inferiores y que uno tiene 3, 4 años en primera y prácticamente no jugó. ¿Cuántos partidos jugó? El otro chico está en el sub-23 que se quedó eliminado, ya está quedó eliminado, pero creo que fue una buena idea de la mesa del ascenso, de la categoría, implementar esto porque le da mucho rodaje y estos chicos no tienen esta posibilidad, los hace crecer, por más que hayan perdido, viajaron, se pusieron la de la selección, creo que va a ser es importante. Y bueno, eso es un trabajo que es completo. Si nosotros tenemos un buen proyecto, vamos a preparar chicos, pero si después traemos un técnico que no es de la casa, que no quiere ponerlos como Ciales, trae 20, 30 jugadores, yo creo que este año, como es de 6 meses, nosotros no incorporamos 30 jugadores, 25, incorporamos nada más creo que 17, 18, solamente porque es de 6 meses. Si sería de un año, pasaría lo mismo, porque volvemos a cometer esos mismos errores, y en realidad yo no vi nunca, soy sincero, que un solo jugador titular del equipo anterior. Fue muy raro realmente lo que pasó, es muy raro y es complicado. Por más que hayamos ganado, estoy de acuerdo con vos, ganamos el otro día 3-0 en un partido que, bueno, ahora tenemos un partido contra el Puntero, contra Fénix, que es un equipo que ya viene armado, que se incorporó medianamente bien y va a costar bastante. Hablamos con Pablo Tromber, miembro de Bohemios de Primera. Para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, Pablo, te quería preguntar, ya que hablamos de las inferiores, el otro día debutó Sanabria, chico del club, en Arsenal de Sarandí en Primera División, y metió un golazo de tiro libre, Lo vi. y se fue libre de Atlanta. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Qué pensás que pasó? Porque es increíble, pero... Nosotros en la agrupación hicimos alguna crítica. Hoy creo que es muy importante, parece que la gente de Atlanta está escuchando un poco más a la oposición y está viendo que todo lo que nosotros íbamos diciendo teníamos razón, porque nosotros el caso Sanabria lo denunciamos en ese momento con el buen sentido de la palabra. No lo denunciamos en la justicia, pero sí lo denunciamos públicamente, porque Sanabria venía de una categoría que había salido campeona, la quinta del año 2010, había salido campeona y Sanabria jugaba en esa categoría. Sanabria
hizo un escándalo bárbaro la comisión directiva cuando firmó el contrato de Sanabria, el primer contrato, la quinta campeona y todo eso, y de repente terminó quedando libre porque a un técnico de la primera no le gustaba. Entonces, el proyecto tiene que ser de la institución de los dirigentes. Yo no creo que no sé nada, algo sé, pero sí estoy seguro que necesito asesoramiento. Entonces necesito tener una persona, un manager, que sea del club, que me asesore, que me guíe a mí, a toda la comisión directiva en el tema fútbol, y lo más importante me parece va a ser el punto de partida, va a ser ese, para que no nos creamos. Yo he hablado con muchos dirigentes o hasta algunos compañeros míos que me han dicho, no, yo sé que no sabemos nosotros necesitamos un proyecto institucional, nosotros lo vamos a diagramar, lo vamos a controlar, lo vamos a dirigir como dirigentes, lo vamos a llevar adelante, pero necesitamos asesoramiento. Entonces, partiendo de esa base, no quiero que venga un técnico a decirme este jugador, no, este jugador sí, vamos a armar el 90% del plantel, lo va a armar la institución con gente de la casa, si es posible el técnico de la casa, y en el futuro generar que también tenga posibilidad los técnicos inferiores con un crecimiento a corto plazo y a mediano plazo, de dirigir, y a largo plazo ni te digo, de dirigir en la primera de Atlanta, conociendo ya lo que vino trabajando, lo que vino viendo de abajo. Respecto a este asesoramiento de que hablas de tener un manager, ¿hay algún nombre en mente ya? No, bueno, nosotros como manager teníamos, iba a ser asesor técnico, iba a ser Pedro Macia, iba a ser el coordinador de inferiores Fabián Castro, y después tenemos un proyecto que es un proyecto de captación de jugadores por Buenos Aires, capital federal, interior del país, que la coordinación de eso, o sea, la cara bonita de ese proyecto, porque iba a visitar más gente para hacerlo, iba a ser Rubén Cano, ex jugador también de Atlanta, Atlético Madrid, fue manager del Atlético Madrid, o sea, un tipo que te sentás a hablar y la tiene muy clara y es muy importante, y es de Atlanta y es de la casa. Bueno, la última y para cerrar, en los últimos 10 años, muy pocos técnicos salieron habiendo sido jugadores. ¿Por qué pasa esto en Atlanta? No hay técnicos que hayan sido jugadores de Atlanta. Se puede decir gente que se retire y que se quede a dirigir el club, como pasa en otro lado. Y bueno, eso me parece que es un tema de... no quiero criticar más a la comisión directiva, ya estoy cansado, pero me parece que es un tema de egos o de querer sobresalir más que los propios ídolos que terminan siendo los jugadores en realidad, porque los dirigentes pasamos y tenemos que pasar y punto. Si hay algún dirigente que quedó en la historia, todavía lo seguimos nombrando, y ha sido por hacer todo lo contrario de lo que se está haciendo hoy. Un tipo que la gente que en su momento sacó a Rubén Cano, Kolboski, Infante sacó a Rubén Cano. ¿Qué se habla de Infante? Que fue un gran dirigente de Atlanta, y Infante no se ponía sobre el ídolo era Rubén Cano, que se fue a jugar a Europa y jugó de Atlanta, se fue a jugar a la selección de España y jugó un mundial. Entonces, Infante hoy está allá arriba, levantando y haciendo que Rubén Cano haya sido una estrella para nosotros, todavía lo podamos recordar como un gran jugador que pasó por Atlanta, así como pasaron otros. Me parece que es eso, es el ego y es soberbia, y pasa por ahí. Pablo Trommer, de Bohemios de Primera, agradecerte por haber estado con nosotros. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, nos estaremos viendo por el correo. Bueno, gracias por la invitación, buenas tardes a todos, cuando quieran. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con un poco más de Atlanta, te sigo.